bienvenidos a la entrevista de Giro Visual Televisión. Hoy nos acompaña una mujer, le damos la bienvenida a Marcela Espinosa Vidal. Ella es la secretaria nacional de la mujer del Partido por la Democracia. Muchas gracias, Marcela, por estar con nosotros. Muy agradable estar tanto tiempo que no nos veíamos. Sí, pues hace tiempo que no nos veíamos, Marcela. Vamos a comenzar con el tema que tiene relación justamente con lo que estás tratando, que son las mujeres. Hay una situación, ¿cierto?, que afecta justamente a las mujeres en pandemia y que tiene relación con el tema económico, que es un tema que estamos viviendo muchas personas a nivel nacional y muchas familias que lo están pasando mal, pero también es el tema psicológico. Cuéntanos un poco cómo es lo que se ha conversado a nivel nacional, cómo le ha afectado psicológicamente la pandemia a las mujeres. Bueno, mira, las mujeres, bueno, para variar, son de las personas más afectadas por la pandemia. Básicamente por 4 razones, te las voy a dar. Hay una situación, primero que se ha exacerbado, pero a unos niveles ya llegando al 70% de aumento de la violencia intrafamiliar. Y eso es un tema gravísimo que, si bien el gobierno lo ha abordado de alguna manera, no ha dado los resultados. Hay muchas mujeres que están viviendo la violencia en silencio y que no tienen más remedio que convivir con su enemigo, lamentablemente. Entonces pueden morir por COVID, o pueden morir de hambre, o pueden morir en manos de su agresor. Entonces, están siendo víctimas de violencia intrafamiliar. Segundo, están y estamos todas muy sobrecargadas de trabajo, porque al no poder, poner en manos de otra, hay gente que tenía la posibilidad de poner en manos el trabajo doméstico en una tercera persona, ¿cierto? En este caso se supone que nadie puede entrar a tu casa, por lo tanto las tareas domésticas tienen que hacerlas las personas que están en el hogar. Eso es lo que se debiera, eso es lo que se llama corresponsabilidad, que se entiende que todos los miembros del hogar tienen que participar de las tareas domésticas, ya sea una pareja, ya sea la pareja y los hijos, etc. Y eso culturalmente en Chile todavía no es así. Todavía no se ha avanzado en ese sentido. Y la falta de corresponsabilidad hace que las mujeres entonces estén sufriendo violencia intrafamiliar, estén con una sobrecarga de tareas domésticas, y la tarea doméstica no remunerada empieza en la mañana y no tiene horario de término. Es como una esclavitud. Entonces tú no sabes a qué hora va a terminar, porque entre que el desayuno, entre que lavar la loza, entre que lavar la ropa, entre que hacer el aseo, entre que a las mujeres, muchas mujeres, si lo hacen sola, se les va el día. ¿Y en qué momento, por ejemplo, participan en otra instancia política? ¿En qué momento pueden estudiar online? ¿En qué momento pueden tener un espacio para ellas? ¿En qué momento o sea, ¿cómo? ¿Cómo? Porque por eso cuando dicen, oye, es que las mujeres no participan, no hay expertas en tal tema. Cuando se dio esta situación de Boric, que se salió porque no había una mujer en el panel, y dicen, oye, pero es que no hay mujeres. Entonces, no es que no haya mujeres, es que la sociedad culturalmente en esta situación de pandemia ha retrocedido. Entonces, tenemos mujeres con violencia intrafamiliar, mujeres sobrecargadas de trabajo doméstico, si no hay corresponsabilidad en el hogar. Tenemos que las mujeres están fiscalizando las tareas escolares de los niños. Tenemos que las mujeres, hay un 40% de mujeres que son jefas de hogar, y que, o en la medida que pueden, algunas teletrabajan o trabajan de forma telemática, como lo estamos haciendo nosotros, digamos, en el computador, que sé yo, para que se entienda, o si no tienen esa opción, lamentablemente se tienen que arriesgar y salir a trabajar informalmente afuera de la casa, y correr el riesgo literalmente de vida o muerte. Porque si ellas no trabajan, ¿quién lleva el pan a la casa? O sea, así de crudo, no se come. Entonces, es muy fácil decir, quédense en sus casas. Yo estoy de acuerdo con la cuarentena, pero las cuarentenas tienen que venir acompañadas de medidas económicas acorde para que la gente se quede en la casa. Porque tú le puedes decir a alguien 1000 veces quédate en la casa, pero si esa persona no tiene ingreso o tiene 50.000 pesos, se le redujo su sueldo que antes tenía, no sé, por poner un ejemplo, de 600.000, se le redujo a 200.000, y tiene 4 hijos, ¿qué va a hacer? Tiene que salir.
y trabaja lo que se pueda, vende lo que pueda, etcétera. Entonces, corren el riesgo efectivamente de infectarse, de asumir de tener COVID y terminar en un hospital también infectado y a lo mejor con la muerte, lamentablemente. Entonces, pero son decisiones literalmente de vida o muerte que están afectando a las mujeres y este tiempo de pandemia ha sido especialmente duro para las mujeres. Yo te digo, el tema de las tareas online es un chiste muchas veces, porque he visto a niños de 5 años que le hacen Zoom, y tú comprenderás que 20 niños en un Zoom, 20 niños de 5 años en un Zoom tratando de aprender es una locura, o sea, es imposible. Entonces también es un poco para justificar las platas que ya te pagaron. Entonces hay todo un tema de económico de por medio que no están resueltos. O sea, hay muchas demandas en ese sentido, o hay colegios que han tenido la flexibilidad de bajar la carga financiera y todo, pero el tema de la sobrecarga en que las mujeres están sumamente afectadas psicológicamente, trabajan más que cuando tenían muchas veces que trabajar fuera de la casa. Ahora, Y este, Marcela, disculpa, tú dices que hemos retrocedido con el tema de la pandemia porque estamos confinados algunos, ¿cierto? Pero ¿tú crees que todavía Chile somos un país muy machista? Que los hombres no ayudan absolutamente. en la casa o que por eso es la sobrecarga, como dices tú, de la mujer en el hogar. Absolutamente, y ese concepto tenemos que cambiarlo. Es corresponsabilidad, porque no podemos decir que los hombres ayudan en la casa. Tenemos que cambiar ese concepto. Es corresponsabilidad. Es decir, las labores del hogar son responsabilidad de ambos y de todos los miembros del hogar. Es culturalmente se nos ha cargado a las mujeres y uno también tiene esa carga cultural, el peso de la cultura incorporado, en que si tú llegas y no hay comida, hasta uno se siente mal muchas veces y no sabes por qué. Y eso es la carga cultural que siempre te ha dicho que tú a las mujeres se les relaciona también a las labores de cuidado. Tiene que, si es mujer, entonces la hermana de la familia o la hija cuida al papá. ¿Por qué? Porque es mujer. O sea, la única razón. O sea, Solamente las labores de cuidado y de cuidado no remunerado también han estado culturalmente asociadas a la mujer. Y tú preguntas por qué. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser que una mujer haga las labores domésticas? Antes se llamaban antiguamente las labores relacionadas al sexo. Así era en los años 60, en los años 40. Pero digo que hemos retrocedido porque si no hay una corresponsabilidad privada, es decir, si no se entiende definitivamente que estas labores no remuneradas que las mujeres destinan a aproximadamente 5 horas al día y los hombres están destinando 2 horas al día como máximo, te repito, ¿en qué momento las mujeres pueden ocupar esos espacios de poder o seguir ocupando espacios públicos? Si las mujeres se lo van a pasar entre hacer el desayuno, hacer el aseo, hacer el almuerzo, retirar la loza, lavar la loza, después que preparar la once o preparar la comida, ver que todo funcione, fiscalizar las labores del hogar, cuidar a la mamá, o sea, ¿en qué momento tienen tiempo para preocuparse de lo público? No hay, no hay. Entonces, Marcela, ¿cómo cambiamos ese concepto? Porque como mencionas es un tema cultural, ¿cierto? Probablemente a muchos nos criaron así, las mismas mamás eran las machistas. Pero ¿cómo lo cambiamos hoy día? ¿Desde dónde? ¿Cómo partimos? Porque yo sé que hay una conversación abierta hace mucho tiempo, pero que todavía falta mucho por avanzar. bueno, muy importante la capacitación que se hace a mujeres y a hombres también, pero básicamente somos las mujeres las que tenemos que convencernos de que eso tiene que cambiar, porque las más machistas muchas veces son las mujeres. Bueno, no me incluyo porque considero que tengo rasgos de, de un machismo cultural porque nací en este país, con uno, que uno es parte de vivir en Chile, es parte de vivir en Latinoamérica. Y eso ha sido súper
fuerte para uno después de tener una historia o trayectoria social o política, darse cuenta que en algún momento también fuiste machista sin darte cuenta. Entonces, ¿cómo lo cambiamos? Lo cambiamos con educación no sexista. Y ese concepto de educación no sexista que se ha escuchado, pero no se ha implementado, tiene que estar en los currículums del Ministerio de Educación. La educación tiene que ser desde la más tierna infancia, o sea, de lo preescolar, tiene que ser educación no sexista. ¿Y qué significa eso? Que no hayan roles estereotipados para mujeres y hombres. O sea, que desde que no se le diga a los niños, ya ustedes van a ser ingenieros y las niñas van a ser enfermeras. Porque, te vuelvo a decir, las labores de cuidado están asociadas a las mujeres. Entonces, ¿por qué hay menos ingenieras y por qué hay tantas enfermeras, por ejemplo? Porque culturalmente ha sido así. Entonces, está la educación de los profesores, de los padres y de los mismos currículum del Ministerio de Educación, tener este concepto de educación no sexista, donde se exija que ya no haya más esta división de roles. O sea, las niñas y los niños pueden hacer exactamente lo mismo. La niña tiene que poder, claro, tiene que poder pensarse en ingeniera, pensarse en médico, pensarse en abogada, y no solo pensarse en labores que han sido históricamente ligadas a la mujer. Y Es un cambio cultural, disculpa, muy difícil, pero es un proceso. Es un proceso que hay que hacerlo en beneficio de todos y todas, porque si seguimos así las mujeres nos vamos a reventar. ahora, una cosa es lo que uno haga en la casa, como uno o las mujeres que tienen hijos críen a sus hijos, pero también tú hablas de una malla curricular del Ministerio de Educación. Sí. ¿Eso de quién depende? ¿Del gobierno de turno o que haya un proyecto de ley que parta justamente en el Congreso? Bueno, hay proyectos de ley a ver, lo que pasa es que los proyectos de ley del Ejecutivo son los que tienen mayor incidencia, porque acuérdate que los proyectos desde el Ejecutivo son los que tienen posibilidad de financiamiento, se los presenta al Congreso y se pueden hacer de forma rápida. Los proyectos no nacen, pueden nacer de la Cámara de Diputados y todo, pero nacen, su camino es mucho más lento. Pero hay proyectos de ley que se han propuesto por la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, donde se propone una educación no sexista. Y eso, bueno, son conversaciones y son presiones y son las instancias en que hay de conversaciones de mujeres con los distintas instancias gubernamentales. O sea, hay que presionar las distintas instancias, organizaciones feministas. Hay muchas organizaciones de mujeres que estamos impulsando eso, que estamos impulsando, primero, la educación no sexista. Segundo, estamos impulsando la corresponsabilidad privada para que hayan espacios públicos. Y estamos impulsando también la paridad. Y eso se vio reflejado en que ahora por primera vez en el mundo, y en una situación inédita, va a haber la misma cantidad de mujeres constituyentes para la elección de las constituyentes en octubre. O sea, si se aprueba la nueva constitución, digamos, la misma cantidad de mujeres constituyentes que de hombres, y eso fue un éxito que fuera paritario. No sé si recuerdas toda esa discusión de que fuera paritario, etcétera. Entonces, en rigor, todos los espacios públicos debieran ser paritarios, porque nosotros somos más del 51% de la población. Somos Entonces, más no hay argumento. que somos más mujeres que hombres, en realidad. Claro, o sea, somos más mujeres que hombres y no estamos súper representados, y resulta que los paneles de televisión, no lo digo por giro visual, porque ustedes siempre han abierto las puertas a las mujeres, pero hay otros canales masivos que de repente tú ves 5 hombres o 6 hombres ahí, y no hay mujeres, y te dicen, no, es que no hay mujeres. Entonces nosotros, por ejemplo, como secretaría tenemos, y lo que se hace muchas veces en Europa es tener una lista de expertas. Entonces cuando te dicen, o tú ves un flyer anunciando una conferencia de cualquier tema, y ya vemos que hay 4 hombres y no hay ni una mujer, nosotros mandamos
un recadito, decimos, ¿y dónde están las mujeres panelistas? No, es que no hay mujeres panelistas para ese tema. Entonces nosotros le decimos, sí, mira, tenemos esta lista de expertas. Hay esta, sí, pero ustedes hagan la invitación. Y así hemos tenido que ir avanzando lentamente. Por ejemplo, el otro día nosotros como Secretaría Nacional de la Mujer hicimos una apreciación que tenía que haber paridad, porque en este caso, por ejemplo, el PPS declaró un partido feminista y paritario. Pero esa paridad tiene que ser concreta, no puede ser solamente en el discurso. Entonces, esa paridad se va a tener que traducir en las elecciones. Va a tener que haber la misma cantidad, 50% de hombres y 50% de Claro, mujeres. porque independientemente del partido político, que obviamente representan a su electorado, también hay temas de discusión que tienen que ver con la mujer, como lo que sucedió con el aborto en 3 causales, que de las pocas mujeres que había en el Senado también criticaron que cómo podían hombres decidir sobre el cuerpo de una mujer, por mucho que sea su mujer. Entonces también Claro, era un exactamente. tema complejo, ¿no? Exactamente. Lo que pasa es que en el fondo es la perspectiva de género que se llama, que es cómo hacemos que esta perspectiva de género me refiero a la mujer, la ponemos en todos los ámbitos. Es que si tú, por ejemplo, ya hay, no sé si te fijas que es muy como común que los hombres tienen grupos, esto no es una guerra de sexo, hombres contra mujeres, pero tienen grupos de chat donde es típico que mandan puras tonteras, fotos, qué sé yo, etcétera. Entonces, los hombres también pueden ser feministas. No se necesita ser mujer para ser feminista. Necesitamos que los hombres se convenzan y que no reproduzcan eso, o sea, que no reproduzcan ese tipo de cosificaciones que no eh, eh, que, que, que ocupan un lenguaje inclusivo, que por ejemplo no solo esto de todos y todas, sino que sean inclusivos de verdad, que por ejemplo en el tema del retiro del 10%, las más afectadas son las mujeres, porque las más afectadas es porque las mujeres viven más, eso está comprobado. Claro, Nos pensionamos antes que los hombres, trabajamos, ganamos menos, todavía ganamos. ganamos un 30% menos que los hombres. Y cuarto, tenemos espacio de lagunas previsionales por la maternidad, por lo tanto nuestras pensiones son peores. Por lo tanto, las pensiones son miserables para hombres y mujeres, pero aún más para mujeres. Por lo tanto, esta situación de retirar por lo menos el 10%, por ejemplo, el 10% a las mujeres les beneficia en este momento. Y ojalá, bueno, eso es otro tema previsional, pero aquí no hay un sistema previsional de cuidado, no. Todos tenemos claro que aquí hay un negocio, porque si no, no estarían tan preocupados de qué va a pasar con la banca, qué va a pasar con las inversiones. O sea, la preocupación de la AFP parece ser qué va a pasar con sus inversiones, más que si pudiese haber una mínima baja en las pensiones. Entonces la gente razonablemente dice, bueno, si mi pensión va a ser baja, que sea baja 6.000 pesos más, 6.000 pesos menos, Da lo o si mismo. me voy a morir de hambre, o sea, si me voy a morir de hambre ahora, porque pienso en el futuro, si lo que importa es que yo pueda comer ahora. Si ahora no puedo comer, no voy a tener futuro. Claro, Entonces hay temas que son súper razonables y yo sé que a mucha gente le molestan estos temas de la mujer y que lo encuentran como exagerados, los temas, por ejemplo, del acoso, pero no son exagerados porque son un proceso de cambio cultural. Por ejemplo, el otro día un amigo me decía, oh, es que yo no sé cuándo le puedo decir algo a una mujer o no. Entonces, ¿en qué momento? Él me preguntaba, así como de forma, pero eso sí le decía, pero ¿por qué tú le tienes que decir algo a una mujer? ¿Por qué? ¿Por qué le tienes que decir algo? o sea, en la calle no tiene por qué decirlo. Si es una persona que conoce y que tiene confianza y que a lo mejor Claro. puede acercarse a Entonces, ella, claro, hay formas y formas de decir las cosas. hay un parámetro que, por ejemplo, ocupa el Observatorio de Acoso Callejero, que es, si tú eres hombre y no sabes cómo abordar a una mujer, si decirle o no decirle algo que culturalmente él entendía que era un piropo, aunque tú una mujer en la calle no tienes por qué decirle piropo, porque no tienes por qué decirle nada. Las mujeres no necesitan, no necesitamos que nos digan cosas en la calle, porque si fuera al revés, uno sentiría miedo, ellos sentirían miedo. Yo estoy segura que si ellos fueran en la calle y fuera al revés,
y fueran mujeres que le dijeran al oído cosas que son súper A veces lascivas, sí, sentirían miedo. Uno, ¿cuántas veces no ha sentido terror de pasar por un lugar? Pero hay un parámetro, es que si esa mujer tiene la posibilidad de decirte a ti, sabes que me incomoda lo que me estás diciendo, y tiene ese poder, y tú sabes que tiene ese poder, evalúa si se lo dices o no, si tienes confianza con ella. O sea, si yo, Juanito, quiero decirle a una mujer que conozco, que tengo confianza, decirle algo, para empezar no puede ser mi subordinada, tiene que ser alguien que tenga el mismo poder que yo para que me pueda decir, sabes que no me digas eso porque me incomoda lo que me estás diciendo. ¿Tiene ese poder esa mujer? ¿O es una subordinada tuya? ¿O es alguien que se sienta en desventaja contigo? Entonces, es mejor, suena feo, entonces, pero calladito se ve más bonito. Entonces, es mejor no decir nada. No decir nada, o sea, para empezar en la calle, nadie tiene por qué decirte nada. claro. Nadie tiene por qué hacer observaciones de tu cuerpo. Eso de que estás, pero eso es cultural, de que estás más gorda, que estás más flaca, de que no sé qué. Eso es súper común. Tú te encuentras con mucha gente que te conoce nada, y mujeres y hombres, y lo primero que dicen, uy, esta es más flaca, o uy, esta es más gorda, Sí. o son apreciaciones. Nadie tiene por qué decir cosas del cuerpo del otro, Porque para además no empezar. sabe cómo le puede afectar a la otra persona. Pero también a raíz de eso, Marcela, quería tratar eso, que es como el apoyo que hay entre mujeres, porque a veces, claro, hay una campaña, una lucha de mujeres, ¿cierto? Pero a veces las mismas mujeres han tratado muy mal a otras por lo mismo, por cómo se Sí, viste, por lo que dice, por lo que hace. ¿Cómo encuentras tú así es. eso, Marcela? Bueno, ese es un tremendo desafío. Nosotros también lo tenemos incorporado como campaña que se llama, eh, eh, le pusimos algo así como, es que sororidad es un término, o sea, que sororidad es la solidaridad entre mujeres, pero es un término que no es muy conocido, entonces como juntas somos más, le pusimos, juntas somos más. Y en el fondo las primeras que nos destruimos son súper buenas para destruirnos entre nosotras y para criticarnos entre nosotras y para atacarnos entre nosotras. Y es porque hemos sido culturalmente criadas también para competir entre nosotras, Claro. para competir, y eso es algo que tenemos que cambiar, porque tenemos que cambiar la competencia por la solidaridad, por apoyarnos, por felicitarnos, por reconocernos, y por alegrarnos cuando a otra mujer le va bien y no decir, ah, es que lo que pasa es que se acostó con tal persona, o lo que pasa es que a ella le va bien por tal razón, o porque se viste así, o porque todo ese tipo de cosas han sido culturalmente, hasta hemos sido criadas así para la competencia. Por lo tanto, un desafío nuestro, cambiar eso en la cultura. Es súper difícil, porque también es cultural y es un proceso. Sí. Es un Yo proceso creo que las muy... nuevas generaciones van a partir así, Marcela. Yo creo que las personas más adultas a lo mejor va a ser difícil que se provoque un cambio porque es más difícil que ellos logren vivir diferente, actuar diferente, pero yo creo que las nuevas generaciones podría ser, o las más jóvenes de ahí en adelante, que tengan un cambio cultural. Sí, pero si no hay una educación también desde el preescolar, va a ser difícil porque las nuevas generaciones son educadas por las generaciones anteriores y así sucesivamente. O sea, eh, es importante la solidaridad entre nosotras y también el reconocimiento y también el potenciarnos. Las mujeres cuando se juntan con un propósito somos muy potentes. Ya se vio en el tema de la paridad para la constituyente. Nosotros tenemos un grupo de mujeres, por ejemplo, de oposición, que hemos trabajado todo este tema por el postnatal de emergencia, que no resultó como lo queríamos. Se resultó una licencia, pero si no se hubiese hecho ese esfuerzo, tampoco se hubiese conseguido ni siquiera esa licencia por 3 meses. Ahora, a mí me hubiera gustado, obviamente, que hubiera sido
el postnatal de emergencia, pero era tan difícil convencer a hombres, porque eran básicamente hombres los que estaban en contra, fue muy difícil. A pesar Entonces, que eso también le beneficiaba a los hombres, no solamente a la mujer, porque la idea claro, era porque proteger al menor recién nacido. así es, porque en otros países inclusive es importante, o sea, es importante concebir que la maternidad es una responsabilidad de la sociedad completa y del hombre y de la mujer, no asignársele y castigar. Es como que, además que a nosotros no nos gustó el tema de la licencia porque es como naturalizar que la maternidad es una enfermedad. Es como hacernos lesos solo, ya tiramos una licencia. ¿Por qué? Si es un tiempo necesario para estar con la guagua, digamos, y eso lo tienen que hacer entre hombres y mujeres, y si se dividiera y si la sociedad entendiera que no es un gusto que se está dando a la mujer, sino que es una decisión de familia y que abarca a todos, es distinto. Por algo la ISAPRE le cobran más todavía a las mujeres en edad fértil. Por algo se nos castiga. Entonces, eso es absolutamente injusto. Entonces, cambiar eso también es parte aunque suena una palabra súper poco docta, pero el machacar que tenemos que hacer nosotras cada vez. O sea, que es responsabilidad de todos, que los hombres también tienen que tomarse el postnatal. Porque la medida que siga siendo un rol asignado de cuidado Vamos a solamente a la seguir igual. mujer, va a seguir todo igual. Y los cuidados, no solamente a los menores, también el cuidado a los adultos mayores. Los cuidados a los adultos mayores son muy pocos los hombres los que los asumen. Entonces, también quién cuida al cuidador, quién cuida, ¿me entiendes? O sea, Como el que decías está antes, cuidando a la alguien, mujer siempre. el que está cuidando a alguien también se desgasta. Y por lo tanto, si solamente la mujer va a cuidar a la tercera edad, a los niños, al que necesita esto, o sea, no, por eso que estamos en los niveles de estrés psicológico y después preguntan, no, es que la ISAPRE dice, hoy, o FONASA, ¿por qué hay tantas licencias psiquiátricas? ¿Por qué están tan mal? Bueno, por toda la recarga que hay. Así es. Entonces, no puede, la familia no puede esperar estar en pandemia, ellos estar así en el día esperando que entonces le llegue el almuerzo, que alguien mágicamente lo va a hacer, y después la once que alguien mágicamente lo va a hacer, y ese alguien mágico está agotado, está Claro que sí. cansado. Oye, Marcela, en otro tema, y que bueno, también tiene que ver con las mujeres, pero son las candidaturas. Luego del plebiscito de octubre, se Sí. vienen ya las campañas, ¿cierto?, para hacer, para ocupar un cargo como alcalde, concejal y también consejero regional. Ustedes, me imagino que también están opinando respecto a esos cupos para que haya mujeres en la zona, y si nos puedas comentar quizás algo de la región de Valparaíso. Bueno, nosotros estamos apostando, estamos recién haciendo un levantamiento por comuna, porque la región de Valparaíso es muy grande, entonces tenemos que separar costa e interior, y estamos haciendo un levantamiento de todas las candidatas. Nosotros necesitamos tener por lo menos mínimo 1000 candidatas en el país, candidatas a concejala me refiero, y, y un número importante de candidatas a alcaldesa también. Entonces, estamos en ese proceso de búsqueda, y yo llamo a todas las mujeres que se sientan interpretadas y que sean inclusive independientes, que no militen, pero que se sientan convocadas por el feminismo, por, eh, por ser por un partido paritario, qué sé yo, etcétera, y que se acerquen, y bueno, los dirigentes sociales van a estar en contacto con nosotros, o sea, tienen cabida dirigentes sociales, dirigentes no necesariamente políticos, sino que mujeres que sientan que pueden ser un aporte en todos los ámbitos. Y sí estamos haciendo su levantamiento, no queremos dar nombres todavía porque es muy pronto, y la verdad es que estamos focalizadas en este momento en, en nuestra ejecución presupuestaria, porque la gente no sabe este dato, digamos, tan públicamente, pero eh, el Estado destina el 10% de los recursos que destina a los partidos políticos por ley.
Por lo tanto, la formación política de las mujeres es una de las instancias que tiene financiamiento público. Por eso que es una obligación para nosotros hacerlo y se rinde. Igual que si fuera una candidatura, se rinde ante el CERVEL, tiene tiempo, tiene requisitos y todo, y por lo tanto ahora tenemos que adaptar todo lo que antes se hacía presencialmente, adaptarlo desde lo digital. Claro, porque no tenemos otra posibilidad y ese presupuesto hay que gastarlo, si no te sancionan. ¿Tú, Marcela, te refieres a eso con capacitaciones también para dirigentes sociales para poder hacer el mejor trabajo en terreno si es que quieren postular algún cargo político? Sí, o sea, lo que el Estado te pide, le pide a distintos partidos políticos es que ocupe el 10% que ese partido recibe de plata, porque todos los partidos políticos reciben un porcentaje de plata según cuántos diputados tienen, cuántos senadores tienen, según los votos que tuvieron en la elección anterior. Entonces, según eso, ellos reciben determinados recursos. Respecto de esos recursos, por ejemplo, si recibe 1.000 pesos el partido, por ponerte un ejemplo, la capacitación para mujeres recibe el 10%. O sea, 100 pesos. Entonces, es así. Y esos 100 pesos tienen que rendirse y tienen que hacerse proyectos y es por regiones. Entonces, la verdad es que es bien trabajoso este cargo. Es la única secretaría que recibe recursos públicos. Por lo tanto, es de alta responsabilidad para nosotros hacer todo legalmente, bien, porque hace poco salió un informe del CERVEL que algunos partidos, de hecho, te multan y tienes que devolver plata si no lo haces bien. El PPD, afortunadamente, es de los partidos que ha sido mejor evaluado, está en el último lugar de error, o sea, había tenido como un error de 200.000 pesos, por decirte. Pero hay partidos que han tenido que tienen que devolver, no sé, 20 millones de pesos. Claro. Oye, Marcela, como ya estamos llegando al tiempo de la entrevista, antes de finalizar, quisiera que nos contaras cómo las mujeres que estén interesadas en participar de estas capacitaciones que se realizan, cómo pueden tomar contacto con ustedes. Bueno, mira, nosotros tenemos un Twitter, que nos pueden seguir ahí en @mujeresppd. También estamos en Instagram, que es súper fácil porque no hay mucho que digan PPD mujeres. ¿Ya? Nos pueden escribir a nuestras redes sociales, tenemos Facebook, Twitter, Instagram. Y básicamente eso, por mientras, puede ser una vía de contacto. Obviamente nosotros ocupamos mucho las redes sociales y vamos a estar convocando a la provincia de San Antonio encuentros digitales, porque aunque sean encuentros de interés transversal, hay temas territoriales que solamente nos interesan a ciertos territorios. Entonces lo vamos a hacer así también. Hay temas que nos interesan a las mujeres de la provincia de San Antonio, como por ejemplo hablar del tema de la salud, cómo esperamos que sea el nuevo hospital, qué es lo que falta, qué áreas relacionadas a la mujer necesitamos fortalecer en salud, que es sumamente importante. Entonces también tenemos que darle territorialidad al trabajo que se hace con nosotras las mujeres. Perfecto. Bueno, Marcela, queremos agradecer que hayas tenido este tiempo para conversar con nosotras. Espero que este mensaje llegue a muchas mujeres, pero también a hombres, para que tomen en cuenta que los tiempos están cambiando y que tiene que haber una corresponsabilidad, eso, para poder comenzar a compartir esa frase. Esperamos que te vaya súper bien con las capacitaciones y por supuesto que las puertas están abiertas de Giro Visual para las novedades que vengan. Gracias, Ros. Chao.